De Sumer a Marte. Siempre he pensado que cada coyuntura histórica, cada momento, es proclive a la aparición de cierto tipo de ideas. Por ejemplo, durante el Renacimiento surgieron ideas a raíz de figuras muy concretas, como por ejemplo Leonardo da Vinci o Cristóbal Colón. Estos dos tuvieron ideas pues innovadoras o disparatadas, según el punto de vista, y cambiaron la historia. No obstante, no hubieran visto la luz en según qué época y en según qué lugar. Por ejemplo, Da Vinci no habría sido patrocinado en otros países europeos que no fueran Italia, porque Italia en ese momento estaba en un momento de resurgimiento y por ello fue posible. Colón, por su parte, trató de ser patrocinado por otros países antes de llegar a la corte española. Sin embargo, fue a la tercera que consiguió el patrocinio necesario para su empresa para encontrar una nueva ruta a las Indias. Con ello quiero decir que el contexto lo es todo para que surjan ciertas figuras y cierto tipo de ideas. Otro ejemplo, no habríamos visto surgir en los años 80 o en los 2000 a un general Patton o al general MacArthur, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. El contexto precisaba de ese tipo de personas para llevar el liderazgo. Por ejemplo, ahora mismo estamos en un momento en que se puede decir de forma tranquila que estamos en crisis a nivel mundial. Ya sea económica, social, sanitaria o bélica. Y esto se asemeja mucho al escenario de antes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, lo curioso es que no tenemos ya supervivientes de aquella época. Digo supervivientes, digo gente que esté viva, sin más, y que viviera aquella época. Esto hace que tendemos a repetir estos mismos errores, porque estamos metiéndonos en la misma espiral descendiente que lleva a una crisis absoluta y global. Lo que queda claro es que tanto en la Segunda Guerra Mundial como actualmente hay personajes muy concretos y muy fácilmente identificables que son quienes llevan la voz cantante de la acción de lo que está sucediendo. Si interpretáramos la historia a través de las acciones de individuos concretos, estaremos aplicando una metodología que se llama individualista, desde el punto de vista científico. Por otro lado, si interpretamos la historia a través de los patrones en su curso, estaremos aplicando un enfoque holista. El holismo explica los fenómenos sociales, culturales, históricos, a través de mecanismos y modelos, mientras que el individualismo lo hace a través del comportamiento de las acciones del individuo. Es decir, se basa en sus motivaciones y valores para explicar los sucesos. Un ejemplo, para que quede esto más claro, para explicar el suicidio en sociología, el individualismo lo hará a través de las decisiones del individuo que le llevan a tomar esa decisión. Es decir, se centrará en sus motivaciones, en sus valores y en cómo estos han podido ser afectados. Es un enfoque deductivo. Mientras que el holismo explicará el suicidio a través del estudio de los contextos y coyunturas que llevan al individuo a tomar la decisión. El individualismo parte del libre albedrío, mientras que el holismo parte del determinismo. Hasta aquí la parte técnica. Por lo tanto, me surge la problemática siguiente, y es que ¿cuál de estos enfoques nos permite mejor entender y explicar el curso de la historia? Para empezar, históricamente se ha empleado en la época moderna la teoría de los grandes hombres. Esta teoría fue promulgada por Thomas Carlyle, un historiador escocés del siglo XIX, que avanza la idea de que la historia es guiada y depende de las acciones de unos pocos hombres muy concretos, unas figuras muy concretas. Un ejemplo que daba él era Napoleón.
Napoleón alteró por completo el orden geopolítico europeo, incluso el orden mundial, podría decirse. Entonces, esta teoría de las grandes figuras explica la historia a través de los comportamientos y decisiones de estos individuos concretos. Entonces es una teoría individualista, que sigue el individualismo científico. Esta teoría corresponde con, pues, el arquetipo de héroe que conocemos en las sociedades occidentales. En el sentido junguiano me refiero al término de héroe, que son ellos quienes van a cambiar el curso de la historia. Para hacerlo sencillo, un héroe empieza siendo un individuo cualquiera que va en busca de aventura, necesita aventura y entonces va a la aventura. Y a lo largo de este camino va a encontrar amigos, va a encontrar mentores, hasta llegar a lo que se llama la revelación, el abismo, que es cuando el héroe ha decaído tras enfrentarse a todos estos retos, a todas estas tentaciones. Es pues el mito del ave fénix, muere para renacer. Entonces, al renacer se transforma. Tras transformarse, vuelve a lograr una nueva gloria, pero siendo esa nueva persona, hasta que vuelve a su lugar originario, su ciudad natal, a su ocupación primera, y vuelve como un ser superior al resto en cuanto a sus habilidades. Esta es la figura del héroe, así sencillo, en el sentido junguiano. ¿Quiénes encajan en esta descripción? Pues a nivel literario tenemos miles de ejemplos, miles. Bueno, tenemos desde Ulises hasta Harry Potter, por ejemplo. Harry Potter, que será la historia que todos o casi todos conocerán, empieza siendo un chico cualquiera, entonces descubre que es hijo de magos, lo mandan a la escuela de magia y ahí pues tiene muchos retos y tentaciones y acaba siendo un marginado casi en la escuela en un momento. Pero llega un momento que se transforma y se convierte en el héroe. Y entonces vuelve para salvar a todos. Pues esto también se puede encontrar, aunque de forma menos intuitiva, en la vida real. Por ejemplo, Winston Churchill. Winston Churchill, él encaja de hecho muy bien en este modelo porque empezó siendo soldado pero luego se hizo reportero. Hubo las guerras Bóer, donde fue hecho preso, por cierto. Bueno, al final, con el tiempo, se acaba metiendo en política, acaba consiguiendo pues cierto poder en política y acaba siendo uno de los que dirigía pues básicamente la flota naval inglesa, que es la parte más importante del ejército inglés. Pero hubo un desastre que fue culpa suya y entonces perdió todo. Perdió toda credibilidad, todo mérito, todo crédito y cayó pues en el olvido. Hasta la Segunda Guerra Mundial, en que, en la situación adecuada, y como él diría, nunca dejes echar a perder una buena crisis, obtuvo el poder, se ofreció a dirigir cuando nadie más quería hacerlo. Y esa fue la transformación. Tras la muerte renació, y renació como alguien mucho más poderoso. Y por eso supo llevar el liderazgo del país durante toda la Segunda Guerra Mundial. Hasta que acabó siendo una figura emblemática de la historia inglesa, de la historia europea. Esto sucede con muchísimos otros. Sin embargo, el problema que le veo yo a esto es que se crea un ideal tipo. Un ideal tipo es pues lo que acabo de escribir. Una serie de rasgos comunes y que es como la figura ideal de héroe. Pero muy pocos van a encajar en eso. Los grandes personajes de la historia no van a encajar perfectamente en esa descripción de héroe, aunque a algunos se les denominara como tal. Un ejemplo es Alejandro Magno. Alejandro Magno, ¿nace siendo uno cualquiera? Pues no, es el hijo de Filipo, que tiene el mejor ejército de todo Occidente, él hereda un ejército perfectamente formado y entonces solamente es muy bueno, ¿vale? Tiene una gran capacidad estratégica, pero todo el trabajo ya ha sido hecho previamente y no llega... Sí, tiene tentaciones y retos, pero no llega a morir como tal. Muere pues cuando muere él, pero estaba en su cúspide, al fin y al cabo, cuando muere.
Algunos dicen que estaba en justo el momento de la cúspide antes de caer al abismo, pero... Y así muchos más. Napoleón no, pues no fue un héroe. Tuvo una época de héroe, fue subiendo rangos, pero al fin y al cabo venía de una familia aristocrática, no venía de la nada. Hasta que fue exiliado. Volvió a ser exiliado. Entonces no se consagró como un héroe. Julio César tal vez podría ser una figura que encajara más porque venía de familia de patricios, de aristocracia en la antigua Roma, pero no una familia que estuviera en la cúspide de la sociedad, y se forjó su propio camino y demás hasta convertirse en dictador, y allí en ese momento es cuando fue asesinado. Que esa fue su muerte, pero lo curioso de su figura es que se convirtió en héroe de forma póstuma, cuando Octavio tomó el nombre de César y era como se llamaba al emperador de Roma, el César. Lo que quiero decir es que es algo poco probable desde el punto de vista estadístico que un personaje real encaje en la figura de un héroe. Por lo tanto, implica depender de las acciones de individuos precisos, todo esto. Hay grandes figuras y la historia variaría en función de lo que deciden estas grandes figuras. Aunque simplemente actos pequeños también podrán alterar la historia. Y no tienen por qué ser de parte de héroes. Por ejemplo, los magnicidios es un grandísimo ejemplo. Uno muy importante recientemente la historia reciente, pues Lee Harvey Oswald, quien asesinó a Kennedy el 22 de noviembre de 1963. Esta fecha me la sé porque hay una serie sobre esto, muy buena por cierto, 11-22-63, muy recomendable. El asesinato de Kennedy desata una ola proteccionista, no literalmente, sino a nivel político, una ola proteccionista en Estados Unidos, nacionalista, y cambia las relaciones internacionales. Tras su muerte, pues fue un antes y un después. Fue el paso de una era a la siguiente. Por otro lado, Gabrielo Príncipe, quien asesinó al archiduque Franz Ferdinand y que desencadenó la Primera Guerra Mundial, pues era un don nadie también. Entonces, pequeñas acciones muy concretas en momentos muy precisos pueden también alterar la historia. Además, un héroe puede ser algo relativo, en el sentido de que no para todo el mundo va a ser un héroe la misma persona. Es decir, Julio César, sí, un héroe en Roma, en Occidente sí, pero como ya hablé en otro podcast pasado, la historia es la historia de los vencedores. Pero para los galos no era un héroe Julio César. Temujin, también conocido como Genghis Khan. Genghis Khan es un héroe en la cultura mongola. En Mongolia hay estatuas erigidas a él. Sin embargo, este tipo, durante su reino, murió un 10% de la población del planeta. Así que un héroe sí, pero ¿para quién? Cristóbal Colón, otro ejemplo. Un héroe hace un tiempo, ahora tiran sus estatuas en ciertos países. Entonces, es algo relativo. En cualquier caso, identificamos pues patrones concretos en quienes alteran el curso de la historia. Al fin y al cabo, los patrones son algo recurrente, y es que basta la más mínima semejanza en la heterogénea para establecer un patrón. Si bien la historia puede ser contada a través de las grandes figuras, la historia, como sigue ciertos patrones que determinan su transcurso, se puede estudiar a través de los contextos, a través de las coyunturas históricas. Y aquí entramos en una postura holista, ¿vale? A través del holismo. Aquí voy a presentar una teoría que se llama la teoría de Strauss-Hahn, que trata la historia a través de ciclos, una tipología a través de ciclos. Más concretamente, divide la historia en séculos. Un século es lo que se considera la medida de una vida humana, 80 años aproximadamente. En cada século habrían 4 ciclos. Estos 4 ciclos son como siguen. El primero es una alza, ¿vale? Tras una crisis, ha habido una crisis previamente y entonces entramos en un periodo de alza, de resurgimiento.
Las instituciones aquí pues son fuertes, el individualismo en la sociedad es débil, porque hay mucha unidad. Hay un avance colectivo de la sociedad que va a tender a homogeneizarse. Sin embargo, los outsiders, los que están fuera del sistema, quedan pues marginados del sistema. Esto es la primera fase. Después viene lo que se llama un despertar. En esto, cuando ya la sociedad ha resurgido, las instituciones empiezan a ser atacadas en nombre de la autonomía personal y o espiritual. Se suele ver el ciclo previo de alza, de resurgimiento, como una época de pobreza espiritual y cultural. Y es que al solventar las preocupaciones que resultaban de la crisis previa, se puede dedicar tiempo a necesidades no tan prioritarias. El resurgimiento ya está hecho, entonces ahora ya no tenemos las mismas necesidades que nos surgen. Entonces nos centramos en nuestra propia persona, en el individuo. La cultura entonces empieza a ser formada por el arte. El arte es lo que crea una cultura, y el arte nace de la expresión de la individualidad de una persona. El arte no es algo colectivo. El disfrute del arte puede ser algo colectivo. La difusión del arte puede ser algo colectivo. La aceptación del arte puede ser algo colectivo. Pero la creación del arte es algo única y exclusivamente individual. Tras este periodo de despertar, llegamos a lo que podría llamarse como un desenredo, una descomposición de la sociedad. El despertar ha provocado una fragilización de las instituciones y ahora hay una desconfianza en ellas. Entonces, el individualismo es grande en este momento. Porque el sistema, que como hemos dicho previamente, las instituciones siempre van a tender a homogeneizar, esto va a chocar con el despertar y va a dar lugar a esta descomposición de la sociedad. Porque el individualismo va a luchar contra esa tendencia a homogeneizar que tienen las instituciones. Pero las instituciones hacen esto, tienen esa intención de homogeneizar para prevenir una crisis. ¿Qué pasa? Efecto perverso. Siguiente ciclo, cuarto ciclo y último, crisis. Como han querido homogeneizar a la población las instituciones, la población no quiere ser homogeneizada, porque ha tenido un despertar. Y entonces choca, hay una crisis, y aquí pues viene la destrucción de las instituciones, guerras, en muchos casos, crisis varias, como os he dicho, sanitaria, que hemos tenido ahora, económica, financiera, 2007-2008, ahora geopolítica, bélica, militar, como quiera llamarse. Entonces, aquí empieza a haber un auge de los nacionalismos, los patriotismos y este tipo de instituciones. ¿Esto suena de algo? Si leéis un periódico, veréis que se parece mucho a lo que tenemos ahora. Entonces, frente a esta inseguridad que hay, vamos a tender a avanzar esa pertenencia a un grupo mayor. Porque en grupo somos más fuertes. Por eso estas ideologías de nacionalismo, patriotismo. Es el miedo lo que crea el desarrollo de estas ideologías. Y es que la historia, como todo aquello que está implicado en el humano, es un compendio de altas y bajas. Constantemente. Nada es estable si está el humano metido de por medio. Y ahora lo más interesante es que esta teoría de Strauss-Howe, de ciclos, identifica cierto tipo de personajes que produce cada época. Es decir, quien tiene su niñez, su desarrollo como persona más importante en una época, va a ser un tipo de líder, el que va a salir de esa época. Por ejemplo, en la época de alza, del resurgimiento, pues nace la figura del profeta, del idealista. Más tarde, con el despertar, van a salir pues la figura del nómada, ¿no? Un reaccionario, alguien que no se rige por los valores de la sociedad. Más tarde, con el desenredo, la descomposición, nace la figura del héroe. Más tarde, con el desenredo, la descomposición, nace la figura del héroe, que va a querer promover valores cívicos y loables. Y finalmente, durante las crisis, nace la figura del artista. El artista se sabe adaptar, porque al ser un outsider del sistema, siempre va a tener que adaptarse. Y todo esto, estas dos teorías que se oponen, a mí me plantean varias
Pues varias cuestiones. Porque tenemos una teoría individualista a través de grandes figuras y una teoría holista a través de ciclos, de patrones. En primer lugar, los arquetipos, la cuestión de los arquetipos. En cuanto a la figura del héroe. La figura del héroe es un arquetipo al fin y al cabo. El gran hombre puede llegar a encajar en una de las 4 categorías de líder que propone la teoría holista también, que produce cada tipo de ciclo. Estas grandes figuras las podemos encajar en una de esas categorías. Y es que básicamente se trata de una tipología de líderes según el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es un concepto que planteó Carl Gustav Jung. Existen figuras muy concretas en cualquier cultura humana, simplemente por el hecho de ser humana, que se reproducen por todo el mundo. La figura del anciano, el sabio, la figura del héroe, el salvador, ese tipo de figuras, la figura de la madre protectora, son figuras, cosas que tenemos pues en el inconsciente, todos, y como todos lo tenemos y todos compartimos esas figuras de forma inconsciente, es un inconsciente colectivo. Pues esas figuras del inconsciente colectivo son figuras recurrentes, como os he dicho. Sin embargo, la diferencia en la teoría de las grandes figuras es que dan lugar a ciertas coyunturas. Esas grandes figuras provocan las coyunturas, mientras que en la teoría holista de los ciclos, las coyunturas dan lugar a cierto tipo de figuras. El huevo o la gallina, ¿qué viene antes? Y esto es muy importante porque entonces no partimos de lo mismo. En un lado se parte de la gran figura de un personaje concreto para llegar a la coyuntura y en el otro caso se parte del contexto, del momento histórico, para llegar a la figura que produce ese momento histórico. Por otro lado, la cuestión de los ciclos. Yo creo que es el mero ciclo de vida humano lo que permite que se reproduzcan estos ciclos. Me explico. Cuando se reproducen los 4 ciclos forman un século, es decir, la duración de una vida humana, como he dicho antes, que es aproximadamente entre 20 y 25 años cada ciclo, que multiplicado por 4 son entre 80 y 100 años, que casualmente es lo que dura una vida humana hoy en día, en Occidente. Bueno, ¿qué quiere decir? La frase "la historia se repite" existe por algo. La pérdida de la memoria colectiva, es lo que permite la reproducción de los errores del pasado. ¿Qué pasa? Quienes pueden hoy en día decirnos, cuidado, yo ya he vivido por esto, yo ya he visto esto a lo que lleva, están muriendo o ya han muerto. Quienes estaban en la Segunda Guerra Mundial, previamente en la Segunda Guerra Mundial, pocos años antes, a ver, si mides a alguien que haya nacido en 1920 y tantos y que tenga ahora 90 y pico años, pues en la Segunda Guerra Mundial tenía 10 años, 11. Justito va a llegar. En muchos casos las personas con cierta edad ya no tienen pues el intelecto tan fresco y demás. Lo que quiero decir es que una cosa es vivirlo y otra cosa es leer sobre ello. Porque existen libros de historia y se transmite la información mejor que nunca antes, aunque no siempre sea la historia verdadera, como traté en otro podcast, en el 7, quiero recordar. Y si bien se transmite toda la información perfectamente, no es lo mismo vivirlo. No es lo mismo oírlo de alguien que estar en el lugar. Por lo tanto, se recaen errores de forma inevitable. Por orgullo, por prepotencia. Y es que, hoy en día, ¿qué líderes hay a nivel mundial? Pensemos. Joe Biden. Vale. Estados Unidos, es que voy por grandes países. Joe Biden, seamos realistas, está senil ese hombre. Podría tener idea de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, pero es que nació como durante la Segunda Guerra Mundial. Si tiene 80 años, ¿sí? No sabe lo que es eso. Él vivió el Resurgimiento, pero no la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué más líderes tenemos? Luego, Rusia, Putin. Putin tiene 60 y pico años, tal, pues, final del Resurgimiento, en el despertar. Pues sí, tiene sentido, se comporta un tío que no sigue las normas y le da igual todo. ¿Qué más? Xi Jinping, China. Pues como Putin, de la misma quinta o un poquito más joven tal vez. Pues sí, no tenemos a nadie que haya vivido la época previa a la Segunda Guerra Mundial y que viera cómo se armara,
para que ahora tome decisiones inteligentes para que no lleven a ella. ¿Qué pasa? Que tenemos gente con orgullos muy grandes y que pues pueden provocar un contexto semejante. Una metáfora para esto es el reportero de guerra. Por mucho que redacte crónicas magníficas y geniales, que fascinen y que sean súper detalladas, el lector nunca podrá entender lo que es un proyectil cayendo a 5 metros de donde está. No, eso lo vive el reportero de guerra. A su vez esto plantea una idea interesante para otro podcast sobre cómo las sociedades occidentales actuales están alienadas en lo que se refiere a la percepción del peligro. La sociedad de la comodidad que hay ahora es realmente preocupante. Y es que no estamos ya en ese tipo de situaciones peligrosas precisamente porque vivimos en comodidad. Había un boxeador, Marvin Hagler, que hablaba de que convertirse en campeón es fácil, pero permanecer campeón es mucho más difícil. Porque levantarse a las 5 de la mañana a correr cuando duermes en sábanas de seda es muy difícil. Y vivimos en una sociedad pues en la que no sabemos lo que es el peligro real. Y muchas veces te hablan de, sí, está peligroso Europa, un ladrón o han pegado una puñalada a alguien por la calle. Horrible, sí, pero no es lo mismo que estar en Latinoamérica. No hay ni punto de comparación. Que se lo digan a la gente de El Salvador. No es lo mismo. Entonces hemos perdido esa percepción y como que no le tenemos tanto miedo como deberíamos de tenerle a cierto tipo de situaciones, me parece. Entonces, una pregunta más que me surge a raíz de todo esto ¿es inevitable caer en estos ciclos? ¿Y hay una forma de romperse determinismo? Porque si hay ciclos que se repiten de forma inexorable, implica un determinismo total en la vida humana. La existencia del libre albedrío sería probada si la especie humana aprendiera de sus errores. Si los humanos aprendiéramos de nuestros errores y cambiáramos la reproducción del curso de la historia, sería un argumento a favor, que no demostraría, pero a favor del libre albedrío. Pero hasta ahora todo indica que no hay libre albedrío, porque seguimos recayendo en lo mismo. Y ya para concluir, voy a dejar una pequeña reflexión que combina pues entre citas y cosas que he oído en los últimos años. Por ejemplo, los tiempos duros crean hombres duros. Los hombres duros crean tiempos blandos. Los tiempos blandos crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos duros. Ahora mismo estamos en una época de hombres débiles que van a crear tiempos duros. Y creo que resulta bastante evidente al ver la situación política de muchos países y geopolítica a nivel mundial. Y lo que aparece es que los líderes hoy en día no tienen un mínimo de introspección personal. Es increíble. Antiguamente veías que lo que planteaba uno u otro, pues, o al menos lo que nos llega que planteaban unos u otros, independientemente de la ideología, pues era algo razonado y en lo que pues, creían de alguna manera, ¿no? Algo que habían meditado y que decían, bueno, pues mejor defender esto que esto otro, aunque sea. Y es que antes de impactar el sistema, el individuo ha de prepararse a sí mismo. Porque hay que estar preparado para la vida. Y esto es algo que se oye mucho y demás, pero especialmente cuando hay generaciones como las actuales, que somos personas pues que hemos conocido la comodidad, al fin y al cabo, seamos realistas. Y no es por autoincriminarnos, no, simplemente hemos tenido fortuna de vivir buenos tiempos, pero el error que se comete es que se olvidan los malos tiempos. Y hay un proverbio, no recuerdo si es chino o japonés, que dice que el futuro pertenece a aquellos que mantienen afilados los filos de sus espadas. Es que hay que estar preparado, nunca mejor dicho. Y ya para acabar,
Y esto es otro proverbio. Mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra.